Bueno, con el presidente de una de esas ramas de la SOFOFA, Bernardo Larraín, vamos a conversar esta noche para poder entender cómo va a operar este fondo y también adentrarnos a la realidad empresarial, que a su vez es la realidad de los trabajadores. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por el contacto. Bernardo, ¿dónde se va a poner énfasis primero de manera prioritaria con estos recursos y de qué manera para poder ayudar a la empresa y por lo tanto al trabajador? Mira, lo primero es decir que no son solamente recursos. Hemos dicho que son recursos, nuestra infraestructura, la red, por ejemplo, hospitalaria y de servicios de salud que tienen las mutuales de seguridad, la infraestructura de las empresas, las instalaciones de las empresas, nuestra capacidad de gestión y articulación. Es un conjunto de capacidades que estamos poniendo a disposición de esta emergencia sanitaria, digamos, porque básicamente hasta ahora quizás hemos estado 100% abocados a partir por casa, a apoyar a nuestros trabajadores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, organizando, por ejemplo, trabajo de distancia, desfasando los horarios de entrada, reduciendo el tamaño de los turnos con el objeto que no haya muchas personas en un mismo turno, teniendo turnos de respaldo. Hoy día teníamos un consejo SOFOFA y nos expresaban los gerentes de las empresas muchas iniciativas que están haciendo para sus trabajadores, para sus proveedores y para sus clientes. Esto es como una segunda dimensión que asume nuestro rol público como empresario. Es una iniciativa colectiva que básicamente hemos puesto a disposición de la Autoridad de Salud para colaborar a que todas las chilenas y chilenos que deban pasar por un chequeo preventivo, que puede ser un test, o puede ser una atención curativa, o bien una atención de emergencia, tengan igual dignidad en ese tratamiento. Y queremos colaborar con este conjunto de recursos y capacidades, ¿no es cierto?, y ponernos a disposición de las autoridades nacionales de salud para poder identificar cuáles son las iniciativas en las cuales tenemos que invertir. Bernardo, evidentemente que una pandemia de estas características que amenaza con extenderse por unas 10 a 12 semanas, o sea, prácticamente 3 meses, y con el país funcionando con lo mínimo prácticamente, porque ni siquiera es a media máquina, arriesga al mismo tiempo también que empresas de distinto tamaño vayan cerrando. Déjame preguntarte primero, ¿dónde enfocan ustedes los mayores riesgos de cierre o de quiebra producto de la realidad que estamos enfrentando? Bueno, primero, ¿no es cierto?, en el mundo de la pyme, en particular del comercio, de los servicios. Obviamente, en el fondo, cuando se desploma, por ejemplo, o cuando están todos los restaurantes cerrados, hay toda una cadena de proveedores que claramente está con mucha dificultad. La industria de la hotelería, la industria de las aerolíneas, en fin, hay muchas industrias que están fuertemente impactadas, ¿no es cierto?, y que requieren, por así decirlo, un puente de liquidez que dure, ¿no es cierto?, la misma extensión que dure, ¿no es cierto?, el tratamiento de emergencia que estamos dando para, en el fondo, enfrentar la pandemia. Claramente la primera prioridad es la salud, pero también tenemos que estar siempre mirando, proteger el empleo, proteger, ¿no es cierto?, que esas empresas, que no solamente son las empresas y sus dueños, eso es lo que realmente importa, es proteger los empleos que dan y la cadena de proveedores, que pueden ser muchos pymes, que están detrás de esa empresa. Y por eso todos los países del mundo están básicamente poniendo a disposición líneas de liquidez que, insisto, son un puente, no son permanentes, son solamente para poder, en el fondo, pasar este momento extremadamente complejo, donde lo que tenemos que procurar es proteger los empleos que están detrás de esas empresas. Sí, hemos visto algunas empresas que también, por ejemplo, le han planteado a sus trabajadores una reducción del 50% de sus salarios de forma temporal hasta recuperarse de esta crisis. Otras, en cambio, que ya han empezado lamentablemente a prescindir de trabajadores o despidos. Muchos se preguntan qué va a ocurrir con los sueldos. ¿Cuál es la opinión que te merece ese debate que se ha instalado en esta última semana? Bueno, tú hablaste de dos grupos de empresas, ¿no? También hay un tercer grupo de empresas que básicamente están sosteniendo los empleos y sus remuneraciones. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero lo están haciendo. Ahora, obviamente hay otras que no pueden hacerlo. Algunas de las industrias que mencioné, por ejemplo, están con muchas dificultades y por eso es tan relevante un proyecto de ley que hoy día ingresó el gobierno, que básicamente propone o pone a disposición instrumentos para que, si una empresa debe, por ejemplo, puede reducir la extensión de jornada, el salario no se reduzca proporcionalmente, sino que sea compensado en parte por el fondo de cesantía. O bien, si una empresa tiene más dificultades, puede, en el fondo, por ejemplo, suspender la relación, el trabajo, básicamente, sin suspender la relación contractual. La empresa sigue aportando con los montos para las pensiones, para la salud, pero se suspende el pago de la remuneración y
a cambio de eso, el Fondo de Cesantía nuevamente aporta la remuneración al trabajador. Todos esos instrumentos hay que ser muy pragmáticos, tienen que ser muy dinámicos, tienen que ser muy oportunos, porque, insisto, hay mucho comercio, mucha pyme, mucho servicio y también empresas grandes, digamos, que están en industrias muy desafiadas, que requieren este puente de liquidez para poder proteger esos empleos. Ese es el desafío, proteger la mayor cantidad de empleo, pero tenemos que decir con mucha franqueza que a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, va a haber la economía va a estar muy golpeada y por lo tanto va a haber un cierto costo en empleos que ojalá podamos en el fondo minimizar y ojalá las empresas que tienen liquidez, que tienen respaldo, que tienen espaldas, puedan mantener esos empleos y no solamente los empleos, sino que también mantener las remuneraciones. Bernardo, una de las industrias desafiadas sin duda es el de la aerolínea y hemos visto en el caso de LATAM también solicitar ayuda al Estado, que inicialmente al menos se le negó. Hemos visto una discusión que se ha generado aquí sobre si ayudar a empresas dependiendo del tamaño. Entiendo que hay una opinión desde la SOFOFA en particular respecto de este debate. Bueno, por supuesto que tenemos una opinión y el punto de la opinión es el siguiente. Aquí en SOFOFA no hablamos ni de industrias específicas ni de empresas específicas. Hablamos de un puente de liquidez que es necesario para proteger el empleo de muchas industrias, de muchas empresas, especialmente, por supuesto, las más pequeñas, pero también hay empresas de tamaño que están pasando por mucha dificultad. No es extraño que en todos los países del mundo se estén básicamente ofreciendo puentes de liquidez para todo tipo de industria. Hoy día Estados Unidos anunció el paquete más grande de la historia de inyección de liquidez para pequeñas empresas, medianas empresas, servicio, comercio y también grandes corporaciones, porque son muy conscientes de que de esas grandes corporaciones, de industria, insisto, que están muy desafiadas y con muchas dificultades, dependen muchas personas trabajadoras, dependen muchas familias y dependen también muchos proveedores que están en la cadena de suministro de esa empresa. Y por eso insisto, que nosotros no planteamos salvatajes, no planteamos en el fondo hablar de empresas específicas o de industrias específicas. Simplemente decimos aquí se requiere un puente para proteger los empleos y para proteger esa cadena de proveedores que pueden ser muchas pymes que están con mucha dificultad. Otro debate que se ha dado en el mundo, Bernardo Larraín, por último, también es el modelo de nacionalización por parte de los estados para rescatar algunas empresas. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, mira, hay muchos instrumentos. Yo creo que hablar de nacionalización me parece un exceso. Que las líneas de liquidez tengan, el Estado exija ciertas garantías, que pueden ser acciones, en fin. Yo creo que hay que poner todos los instrumentos en la mesa. Me parece a mí, en el fondo, que hay que ser muy pragmático. Esta es una situación transitoria. El desafío, como lo ha dicho el ministro Briones, es que esta situación transitoria no nos provoque daños permanentes. Vamos a tener un periodo difícil, sobre todo desde el punto de vista sanitario, también desde el punto de vista del empleo y de la economía. El desafío es que este periodo transitorio muy difícil y muy duro no se transforme en un daño permanente para los empleos y para la economía. Y para eso se requiere este concepto de puente. Insisto, no es un rescate, no hablaría de nacionalización, pero seamos pragmáticos con los instrumentos que han usado muchos países para poder tender este puente en el fondo que permita que estas empresas sostengan su empleo en lo posible, sostengan su cadena de proveedores, para que, entre otras cosas, puedan también sostener la cadena de suministro de tantos productos y servicios para los ciudadanos, digamos. A pesar de que estamos todos, ¿no es cierto?, en cuarentena, trabajando desde la casa, tiene que mantenerse moviendo esta cadena de suministro y por eso tenemos que seguir trabajando. Con las condiciones de sanidad, con todos los resguardos, con el distanciamiento social, reduciendo turnos, desfasando horarios de entradas, con teletrabajo, pero tenemos que seguir trabajando a pesar de las muchas dificultades que existen hoy día, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero por esta dura pandemia. Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, conversando en vivo con nosotros esta noche en Mega Noticias Prime. Muchas gracias, Bernardo. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas noches.